buenos días. Empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 14 de agosto. Hasta el día de hoy confirmamos 74.610 casos. Hemos podido dar 25.285 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 1.710 personas, lo que hace una letalidad en la ciudad de Buenos Aires de 2.3%. Aquí lo que pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos confirmados por el día que se tomó el hisopado. Ustedes saben que nosotros siempre, más allá de lo que todos los días se reportan la cantidad de casos del día, tomamos cada uno de esos casos y los ordenamos de acuerdo al día que realizamos verdaderamente el hisopado. Y como pueden ver allí, bueno, los últimos 3 días siempre los ponemos en otro color, porque naturalmente hoy y mañana pueden todavía confirmarse casos de esos días. Pero como pueden ver ustedes, en la última semana ha sido una semana que nuevamente han vuelto a descender los casos con la semana previa que habíamos tenido ese pico que está ahí a la vista. Aquí para darle una forma un poco más, un poco más seguible y un poco más acompañable, estamos mostrando, como ya mostramos la vez pasada, los casos del día, siempre con la metodología del día que se tomó el hisopado que se ha confirmado, los casos del día y el promedio de los 7 días previos, de manera de tomar los 7 días de la semana, porque ustedes saben que siempre martes, miércoles y jueves son días de mucho reporte y los días del fin de semana son días de menos reporte, pero no de menos realización de hisopados. Por eso es que lo que hacemos es los datos del día más el promedio de los últimos 7 días para tomar todos los días de la semana de manera similar. Y aquí lo que pueden ver es lo que venimos comunicando últimamente. Si uno mira las 3 últimas semanas, hemos tenido unas primeras semanas que han estado descendiendo los casos, luego una semana que fue la semana anterior que vimos ese pico, que han aumentado hasta un promedio diario de esa semana de 1.200 casos y ahora estamos volviendo a descender. Al día de hoy estamos en un promedio de 1.000 casos por día, que se constituyen, por supuesto, con 1.100 y pico de los días de alto reporte y 800, 900 o 900 y pico los días de bajo reporte. De manera que el dato actual de la Ciudad de Buenos Aires es que estamos en un valor promedio de día a lo largo de la semana de unos 1.000 casos diarios. Aquí lo que podemos ver es la distribución o la dispersión de estos casos ordenados por grupo etario de cada 10 años de edad y seguimos viendo exactamente lo mismo que venimos siempre. 84% de los fallecidos tienen más de 60 años, 82% de los que se enferman tienen menos de 60 años y la edad promedio de los fallecidos es de 76 años, con una letalidad que es casi del 5% en personas de 60 a 70, que es casi del 10% en personas de 70 a 80 y que es un poquito más de 15% en personas mayores de 80 años. Le paso a Gabriel para que comente el detectar. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para mostrar el informe del dispositivo Detectar, ya llevamos testeadas 50.000 personas con 18.867 personas que arrojaron un resultado positivo. Estamos con la presencia en 38 barrios de la ciudad y cubrimos con estos 38 barrios el 87% de todos los casos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy empezamos acá en Parque Patricios, en la Escuela Técnica 7, en Zabaleta el 204 y vamos a estar hasta el día lunes inclusive. Acá vemos la cantidad de casos de los barrios vulnerables. Son en total 14.321 casos totales con diagnóstico de COVID, con 9.387 altas institucionales al día de ayer, lamentablemente con 150 fallecidos, que dan una tasa de letalidad del 1%. Al lado vemos la curva que sigue teniendo las mismas características con cada vez menos casos diagnosticados en cada uno de los barrios vulnerables. Continuamos con el informe de geriátricos, con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, como saben, tenemos una estrategia de búsqueda de casos con COVID en los geriátricos a partir de que se confirma un caso positivo y esto lo realizamos con hisopados para detectar PCR. Llevamos realizados 6.417 hisopados.
Tenemos confirmadas 3.370 personas que residían en estas residencias de adultos mayores, de los cuales lamentablemente han fallecido 404. En relación a los test de PCR en la población general en la ciudad de Buenos Aires, hemos realizado 295.052 personas con testeos. El 64% de estas residen en la ciudad de Buenos Aires, lo que da una tasa de positividad de los residentes del 42%. Y una tasa de test realizados de PCR por 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires de 6.146. Otra estrategia que llevamos adelante es la detección rápida de anticuerpos, la cero conversión de personas que estuvieron en contacto con el virus a las personas que tienen trabajos esenciales, sobre todo en instituciones de adultos mayores, por supuesto al personal de salud, como así también a las fuerzas de seguridad, desarrollo humano y también transporte. La totalidad de los test realizados hasta el día de hoy es de 319.905. 12.336 de ellos fueron test serológicos positivos. Y a partir de acá le realizamos el hisopado, la PCR, la determinación de PCR a estas personas, así como a su colectivo de trabajo, sus compañeros de trabajo, teniendo una totalidad de 3.644 PCRs positivas. La tasa de test serológico sobre 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires da una razón de 10.663 test realizados. Fernán, para cerrar. Queremos terminar la conferencia siempre insistiendo en este momento tan particular y tan crítico. El sistema de salud requiere de la donación voluntaria tanto de sangre para los procedimientos habituales como de plasma para el tratamiento de estos enfermos, con lo cual seguimos insistiendo para donación de sangre, no solamente todos los hospitales porteños, sino las 4 postas que tenemos instaladas en la ciudad, la posta de Belgrano, de Caballito, de Barracas y Montserrat. Ahí en Buenos Aires, gov.ar/donada sangre, pueden encontrar toda la información necesaria. Y lo mismo para los hospitales donde las personas que se han recuperado pueden donar sangre, pueden entrar primero en Buenos Aires gov.ar/donaplasma, ver las condiciones que se requieren para poder ser un potencial donante y si no acercarse al Hospital Durán, el Álvarez, el Argerich, el Fernández, el Muniz, el Pirovano y el Tornú, que son lugares habilitados para donación. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, como ocurre cada 15 días, a veces cada 21, no le voy a preguntar qué abre hoy, me va a decir que espere el discurso del presidente y después del jefe de gobierno porteño, pero sí le voy a preguntar cuál es el criterio que usted le traslada al jefe de gobierno porteño para determinar qué cosas abren y qué cosas todavía no y es conveniente esperar. ¿Cuál es el criterio sanitario? Y también quiero preguntarle, con respecto a los primeros gráficos que usted muestra, a ver, quiero que usted me corrija o no. Digo, ¿se ve un descenso de casos de residentes en la ciudad después de un alza? Veo porque, digo, no es solo una marca, lo que veo son varias marcas. En lo que yo entiendo es un descenso. ¿Hay un descenso de casos en la ciudad? Bueno, nosotros, empiezo por el último tema, como ustedes pueden ver el reporte de casos, efectivamente llevamos una semana con menores casos que la semana anterior. Eso se expresa en todos los indicadores de progresión de casos, tanto el R que en estos días está dando por debajo de 1, como el tiempo de duplicación de casos que ha pasado los 40 días. De manera que tenemos un conjunto de indicadores que indican que esta semana que ha pasado ha sido una semana de disminución o menor cantidad de casos que la semana anterior. Esto ha pasado ya hace 2 semanas y volvió a crecer, con lo cual yo diría que hay que ser extremadamente prudente porque al mismo tiempo que estamos haciendo un enorme esfuerzo, tanto la ciudadanía con el comportamiento ciudadano como nosotros, rastreando, testeando y aislando una cantidad cada vez mayor de personas, lo que pasa es que al mismo tiempo
toda la política y el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires de desandado progresivo y paulatino, naturalmente cada semana va acumulando las decisiones que tomaste 1 o 2 semanas antes. Con lo cual yo creo que un poco la línea general de la ciudad, y esto es algo que todo el equipo de gobierno tenemos una misma mirada, tiene que ser una mirada de mucha prudencia, de desandado paulatino y medido, juntando las evidencias de los impactos semana a semana, y en base a eso vamos a seguir trabajando siempre, progresiva, paulatinamente, con mucha prudencia y sobre todo con mucha medición de evidencia para poder ir tomando las decisiones de acuerdo cada día y cada semana de cómo van impactando los datos. Y en términos de... bueno, creo que te contesté las dos cosas, ¿no es cierto? Gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. El presidente dijo que la cuarentena tal como la conocemos ya no existe. ¿Qué concepto hay que tener por delante? ¿Seguir con la cuarentena hasta que esté la vacuna? ¿Convivir con el coronavirus con los cuidados que corresponden? ¿Cómo entiende que se debe afrontar esta etapa hasta, por lo pronto, el primer trimestre del año que viene? Y, por otro lado, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires señaló que la cantidad de fallecidos por la pandemia, al menos la información oficial, podría tener cambios debido a ciertos problemas de carga y a unos otros factores. En la ciudad, por lo pronto, ¿cómo se ha trabajado con esta situación? ¿Es normal en las pandemias? Bueno, si podría clarificar este tema, quizás no menor, ¿no? Desde ya, gracias. Bueno, del primer punto es, yo creo que lo que el señor presidente nos está diciendo es que nosotros tenemos todavía un camino por delante hasta la aparición de la vacuna, que tenemos que manejar inteligentemente, donde cada uno de nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a aportar algún esfuerzo o algo de nosotros en acompañar el cuidado individual, que naturalmente en las pandemias siempre significa cuidado colectivo. De manera que lo que tenemos que ir aprendiendo a manejarnos en cada semana epidemiológica, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, porque el presidente, no se olviden, es el presidente de todos los argentinos y cada una de las provincias y las ciudades del interior está pasando una situación epidemiológica que siempre es singular y es particular, y hay que adaptarse y adaptar las políticas y sobre todo los comportamientos ciudadanos a cada situación. Así que yo creo que digamos, la Argentina desde el primer día ha sido un país, por lo vasto que es, ha sido un país con una epidemiología bastante heterogénea y lo va a seguir siendo seguramente en las próximas semanas y meses, y seguramente en cada uno de esos lugares, en acompañamiento con cada gobernador, con cada intendente, con cada responsable del área sanitaria, irán viendo cada una de las medidas. Y el tema de los datos, esto ha pasado en todos los países del mundo y naturalmente también pasa aquí, que en los momentos de mayor actividad hay algún nivel de demora del cargado de algunos datos, y por supuesto que cada jurisdicción trabajamos en la corrección de esas demoras. Yo les he mostrado con el tema de las PCR, cómo nosotros trabajamos en reordenarlas rápidamente para poder mostrarlas de manera correcta. Hacemos el mismo trabajo con los fallecidos y con cada uno de los datos que son de reporte obligatorio, pero que naturalmente cada efector va reportando. Así que lo que hay que hacer allí es trabajar mucho en cada jurisdicción, haciendo lo que se llama técnicamente el curado de los datos. Es decir, es reacomodar los datos en los días que corresponde, facilitar los cargados, estar sobre la estructura de los efectores para que lo vayan haciendo en tiempo y forma, y sobre todo siempre mostrar transparentemente la información a la gente para que todo el mundo sepa exactamente lo que está ocurriendo. ¿Qué tal? Buenos días, ministro, funcionarios. Fabián Waldman para FM La Patriada. La primera pregunta tiene que ver con declaraciones de la presidenta del partido de gobierno en referencia a que si hubieran hecho lo que ella planteó durante 2 meses no estaríamos en esta situación. Y la segunda tiene que ver con una noticia que salió ayer en primera plana con respecto a las clases en los colegios y que empezarían en aquellos sectores vulnerables que no tienen acceso a Internet a partir del 7 de septiembre. Esto no es una contradicción, en todo caso, que si fuera cierto de que estando circulando la pandemia, los chicos vayan a clase tomando en cuenta las medidas de protección que se toman en todas las provincias y los protocolos también tan exigentes que hay. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, del primer punto es, yo suelo no hacer interpretaciones de las interpretaciones de los demás, de manera que yo siempre prefiero hablar sobre los datos de la pandemia, de la ciudad, y en todo caso comentar un poco cuál es mi mirada, que yo ya la he hecho pública en muchas oportunidades. Del segundo tema, que es un tema súper importante, y lo voy a, si me permitís un segundo, lo voy a describir bien. Esta pandemia ha generado, como siempre digo, ha dañado todas las dimensiones del ser humano,
en todos los niveles y en todos los países del mundo, sobre todo en las grandes ciudades y urbes, como por supuesto la ciudad de Buenos Aires, pero en todos lados. Y nosotros tenemos que entender que el interés del ser humano es multidimensional y tenemos que cuidar todas esas dimensiones, por supuesto siendo la más importante siempre la vida de las personas. Dentro de esa mirada integral hay cuestiones digamos que el daño puede ser temporario y hay cuestiones que el daño puede ser definitivo. La salud de los niños y sobre todo la expectativa de desarrollo y de neurodesarrollo de un niño es un elemento esencial a cuidar, porque cualquier daño profundo en esa dimensión le puede generar un daño irreparable para toda su vida. Entonces una cuestión es el aprendizaje de contenidos pedagógicos, que siempre hay momento para recuperar, siempre hay momento para mitigar el daño que ocurrió, que es lo que hacemos todas las ciudades y los países del mundo. Y otra cosa muy diferente es la pérdida definitiva de un niño del espacio escolar. Ahí esas pérdidas, si son definitivas, son irreparables para la vida del niño y seguramente para todo su entorno afectivo. De manera que nosotros tenemos claro que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder identificar, encontrar, acompañar, contener y cuidar a la totalidad de los niños que se han perdido definitivamente en este periodo escolar, que además son los más vulnerables siempre, los que más necesitan políticas públicas, los que más necesitan acompañamiento del Estado. Y el Estado porteño ahí es donde tiene que estar. De manera que lo que va a hacer, va a ir a buscar uno por uno de esos niños, puerta por puerta, casa por casa, comprender por qué no tienen ningún vínculo con la escuela, ni él ni el entorno familiar, a poner a disposición el Estado para poder comprender y acompañar esa situación y naturalmente, rápidamente hacer una política pública para esas personas, para esas familias y para esos niños, de tal manera de intentar evitar al máximo, o en la mayoría de ellos, la pérdida definitiva de la escuela. De manera que en ese entorno no puedo comprender tu palabra de incoherente o algo así como me dijiste, porque me parece que es una de las políticas públicas más trascendentes y es un eje esencial en el gobierno, en las políticas públicas de este gobierno. Lo que le decía era en función de comenzar las clases si todavía está circulando la pandemia. Es que nuevamente, el Estado tiene que estar donde tiene que estar. Hay 5.000 niños que han perdido su foco, su interés o su acompañamiento con la escuela. Y esos niños, uno por uno los vamos a buscar y les vamos a proponer la mejor solución. Pero lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado en este momento en personas que tanto nos necesitan. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarle esta semana, y es sabido que el transporte público es uno de los lugares donde potencialmente puede circular más el virus. El ministro Ginés González García señaló que a su entender, hasta que no haya vacuna, es muy probable que el transporte público siga limitado a trabajadores esenciales. Si usted comparte esa afirmación, y por otro lado preguntarle cuál es su mirada, cuál es su particular atención cuando ve que se convocan a manifestaciones como la que va a haber el día lunes, una vez más con aglomeración de personas, más allá de que haya quienes se cuiden, otros que no, pero el hecho de que haya concentración en un lugar, amén de que sea en un lugar abierto, ¿qué mirada le genera a usted? Bueno, en principio de los dichos de Ginés, y antes de los dichos quisiera nuevamente agradecerle públicamente a Ginés y a todo el equipo del Ministerio de Salud de la Nación, todos los que colaboran y todos los que nos ayudan en el territorio porteño. El otro día estuvimos recuperando o yendo a buscar monitores y bombas de infusión que nos han aportado, más allá de los respiradores que ya nos dieron, y todo el acompañamiento con el detectar. La verdad que el trabajo con todo el equipo es excelente y quisiera agradecerle nuevamente públicamente el acompañamiento que nos dan. De los dichos iremos viendo semana a semana. Es natural pensar que mientras no tengamos vacuna, por las experiencias de lo que está ocurriendo en Europa, que si bien no hay segundas curvas muy dramáticas, el virus sigue circulando en la comunidad, cosa que ya imaginábamos, y por lo tanto todas las ciudades europeas tienen una cantidad de casos por día que no pueden evitar. Vuelvo a insistir, casos que vuelven a repetir las curvas anteriores, pero son casos que todos los días diagnostican. De manera que es natural que hasta que aparezca una vacuna vamos a tener que
tener una forma de vida, una forma de circulación, una forma de trabajo que no va a ser seguramente la misma que teníamos previamente, pero yo confío plenamente en que entre todos los ciudadanos vamos a ser capaces de entender y aprender cómo manejarnos y poder seguir paulatinamente y progresivamente desandando estas limitaciones que tenemos en este periodo tan intenso. Y de las manifestaciones ya también lo he dicho muchas veces. A mí me parece que en un momento, luego de pasar todo el tiempo que hemos pasado y sobre todo habiendo pasado un trauma social crónico de esta magnitud, las emociones, las críticas, las opiniones y las manifestaciones tienen que ser expresadas en toda su magnitud, porque eso también ayuda a mantener el equilibrio personal y el equilibrio social. Ahora, por supuesto, eso hay que hacerlo con pleno cumplimiento de toda la normativa vigente. Idealmente dentro de autos o lugares cerrados, si es en el espacio público, con tapaboca, con distanciamiento, con todos los cuidados. Y yo les pido especialmente a todo el mundo que nos cuidemos, porque no es solo un tema de cuidarnos a uno mismo, sino también es cuidarnos a todos y también dar una señal y una visibilidad a que todos somos importantes, pensemos como pensemos. Buen día, ministro. Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública Argentina. Lo veo permanentemente apelar a la prudencia, al cuidado personal, y hay buenas costumbres que han llegado ya para instalarse en todos nosotros, por ejemplo, el uso del barbijo o de tapaboca, o como gusten llamarlo, pero lo que no se está respetando, y lo vemos a diario en la calle, es la distancia personal. Y mi primera pregunta tiene que ver con esto. Si seguir abriendo la cuarentena en un momento donde vemos que hay una luz de esperanza con el tema de las vacunas que se empiezan a desarrollar en la Argentina, insisto, si abrir la cuarentena no es un poco jugar con fuego, dado el nivel de ocupación de camas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Discúlpeme, voy a repetir porque me acaban de dar aire. Insisto, si el nivel de ocupación de camas que hay, que es alto ahora, y el hecho de que vemos una luz de esperanza con las vacunas, si no es jugar con fuego, seguir abriendo la cuarentena. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si hay una decisión tomada de que toda la compra de partidas de las vacunas sean por parte solo del Estado Nacional, o si las provincias, o en este caso la ciudad de Buenos Aires, también va a sumar al esfuerzo, quizás comprando también partidas de algunas de las vacunas que se están desarrollando, puntualmente la de Oxford o la de Pfizer en el Hospital Militar. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la última parte. Vos sabés que la Argentina tiene una larga trayectoria de un calendario de vacunación nacional muy amplio y de muy buena calidad. Y siempre los calendarios de vacunación obligatorios son provistos directamente por el Estado Nacional. De manera que, para contestarte tu pregunta, necesitaríamos saber bien cuál va a ser la política del Estado Nacional en términos de las indicaciones de esta nueva vacuna. Pero en principio tendería a pensar que va a ser una vacuna que se incluya en el calendario de vacunación nacional y por lo tanto va a ser provista solamente por el Gobierno Nacional, como siempre hace con las vacunas. Y el otro tema es, yo te vuelvo a insistir, nosotros estamos en un proceso de un amesetamiento ya bastante prolongado de los casos. Como hemos visto, la última semana han descendido un poco los casos. Al mismo tiempo del descenso de los casos de la semana anterior, hemos tenido un descenso de los casos leves que ocupan cama en hospitales, que son los más sensibles, los que rápidamente bajan porque tienen una internación muy cortita. También hemos tenido, y llevamos ya 10 días de descenso de los casos de las camas de ocupación, el subsector público de internación general, es decir, que han descendido los casos, han descendido las camas de hoteles, han descendido las camas de internación general, y aún no han descendido las camas de terapia intensiva, cosa que está sobradamente demostrado en otras experiencias que tarda siempre 4 o 5 semanas en descender. De manera que yo no veo lo que vos dijiste, que están aumentando las camas, porque está ocurriendo exactamente lo inverso. Ahora, dicho todo eso, por supuesto, nosotros tenemos un plan de desandado progresivo que naturalmente va a ser muy prudente y muy progresivo, por lo que vos decís. Esto es una enfermedad muy difícil de gestionar, tiene semanas que sube y baja, ya lo hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual vamos a ser muy prudentes y vamos a ir paso a paso, día por día, semana por semana, midiendo el resultado de ese plan general que presentó Horacio de desandado progresivo de la Ciudad de Buenos Aires en etapas, y de acuerdo a eso vamos a ir decidiendo semana a semana. Muchas gracias.